Siendo las 12 mediodía del día 23 de marzo del 2018, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y quienes nos siguen vía internet. Dicho lo anterior, por favor, secretario, sea tan amable con la lista de asistencia. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentra aquí el comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, la comisionada Estudillo Zuneva Manuel, el comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Muchas gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, secretario. Con gusto, presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 21 de marzo de 2018, el orden del día consiste en el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria de marzo del Pleno de este Instituto, celebrada el día 15 de marzo del 2018. Número 5. Asuntos específicos a tratar. Inciso A. Presentación en su caso, discusión y aprobación de la primera modificación presupuestal para el ejercicio 2018. Inciso B. Presentación en su caso, discusión y aprobación del informe anual de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al ejercicio 2017 de los sujetos obligados del Estado de Baja California. Inciso C. Presentación en su caso, discusión y o aprobación del acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de Transparencia que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Número 6. Asuntos generales. 7. Resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9. Clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema, comisionado? No tengo. Ningún tema, gracias. Muchas gracias. Como no hay temas a incluir ni modificar la orden del día, secretario, por favor, someta a la votación. Con gusto, presidente. Se somete a votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos comisionados que se encuentren a favor sean tan amables de emitir su voto en este momento. Por favor. A favor. Doy cuenta al comisionado presidente que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 15 de marzo de 2018. Gracias, secretario. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura del acta. Solo les pregunto si tienen algún comentario o algo que agregar al contenido. Nada que agregar, ¿verdad? Gracias, comisionados. Por favor, someta a votación el punto, secretario. Comisionado, se somete a votación económica el acta de la tercera sesión ordinaria de marzo del Pleno de este Instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de emitir su voto en este momento. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la tercera sesión ordinaria del mes de marzo de 2018 del Pleno de este Instituto. Pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en los asuntos específicos a tratar. Primeramente será la presentación, en su caso discusión y o aprobación, de la primera modificación presupuestal para el ejercicio 2018. Gracias, secretario. Se concede el uso de la voz al coordinador de Administración y Procedimientos, Miguel Ángel Jiménez, para que... Tiene el uso de la voz.
Gracias. Honorables integrantes del Pleno, con fundamento en la norma administrativa número 3 para la elaboración, modificación, transferencia y ampliación del presupuesto de egresos del ITAIP, en el que se establece el Comité Técnico de Planeación, Programación y Presupuesto del Gasto Público, conformado por el comisionado presidente, secretario ejecutivo, coordinador de Administración y Procedimientos, coordinador de Asuntos Jurídicos, coordinador de Verificación y Seguimiento y el titular del órgano de control. El pasado miércoles 14 de marzo llevamos a cabo la primera reunión del Comité Técnico de Planeación, Programación y Presupuesto, en la que se presentó, revisó, discutió y aprobó la primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal de 2018, consistente en una ampliación presupuestal con fuente de financiamiento de recursos remanentes del ejercicio anterior, hasta por un monto de 208.170 pesos, sin modificación a los programas, metas y acciones autorizadas. El acta de la sesión y el anexo de la distribución de los montos y partidas les fue enviado por medio del correo electrónico el pasado jueves 15 de marzo. Dado lo antes expuesto, someto a su consideración la primera solicitud de modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2018, consistente en una ampliación hasta por 208.170 pesos, con lo que el presupuesto aprobado para el instituto quedará en 14.958.170 pesos. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Coordinador, por favor, si puede detallar los conceptos de ampliación. Claro que sí. Las partidas que son sujetas de ampliación son para indemnizaciones 87.233 pesos con 31 centavos, inscripción en cursos para el personal 10.000 pesos, seguro de bienes patrimoniales 10.000 pesos, instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 22.936 pesos, congresos y convenciones 57.800, aquí es para los cursos de capacitación, y para reuniones de trabajo la cantidad de 20.200 pesos. Es el total, señor. Gracias, secretario. Comisionado, la idea ahí es utilizar un remanente que tuvimos del año pasado, de 208.000 pesos, básicamente para cubrir el tema de capacitación y el tema de reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, donde creo que tendremos ahí necesidad de recursos para este programa que estamos implementando. Y obviamente pagar unas indemnizaciones que tenemos pendientes ahí del año pasado, una compensación que se aprobó este pleno para la anterior coordinadora de difusión y el finiquito de uno de los funcionarios que se retiró voluntariamente del instituto en el mes de diciembre. ¿Alguna duda o comentario? Sí, me gustaría saber, lo contesté en el correo cuando me corrió en traslado con la modificación. Primero, pues que es una ampliación sobre la economía del 2017, pero segundo, cuáles eran las acciones que estaban programadas para llevarse a cabo si se hizo la modificación correspondiente al programa operativo. O sea, entiendo y estoy completamente de acuerdo en que el recurso que se destinará de esta primera transferencia va a capacitación y que es inminente que destinemos recursos a capacitación. Sin embargo, ¿cuántas capacitaciones se tiene proyectado que se pueden hacer? Por lo menos una proyección mínima. Y si se hará una modificación al programa operativo, porque con nuestros programas operativos se establecen metas muy específicas, y cuándo se presentaría la modificación de este programa operativo para la aprobación, que en mi opinión, idealmente, aunque no se ha venido haciendo de esa manera, se debería presentar junto con la aprobación de las modificaciones presupuestales, en el entendido de cada uno de los recursos que se aplican en el instituto están vinculados con una acción. Está vinculado con no solamente eso, también con el plan de desarrollo institucional y con cada una de las acciones del programa operativo. Entonces, me queda claro que parte va al tema de indemnizaciones, eso no hay duda, el tema de capacitación del personal tampoco hay duda, pero el grueso de la transferencia va a capacitaciones. Tenemos una idea del impacto que tendría en capacitaciones para la sociedad civil o para sujetos obligados a este recurso, cuánto dinero se establece en el programa operativo para cada uno de los rubros de capacitación. Por lo menos para dejarlo medianamente claro ante los que siguen estas sesiones, cuál sería el impacto y que finalmente vamos a rendir cuentas de una manera positiva de ese dinero. Sí, en el caso de la distribución,
las partidas que tienen un impacto en el programa operativo anual es lo que es capacitación, los 57,000 y los 10,000 pesos de reuniones de trabajo. Ahí lo que tenemos previsto para este mes de abril, que es en tema de capacitaciones, es una reunión con el grupo madrugadores que eventualmente no tendría costo. Una reunión el día 16, que ya está programada, una reunión el día 9 en la Confederación de Abogados y del Colegio de Abogados de Baja California. Y obviamente, conforme vayamos requiriendo, siendo invitados a capacitación como la que se... Y una reunión con una organización de periodistas de Mexicali, similar a lo que se hizo en Tijuana. En el caso de este último evento, sí implica una erogación por parte del instituto. Hay eventos en los que somos invitados y no implica erogación porque lo organizan las propias organizaciones de la sociedad civil. Y está asociado obviamente así a hacer las modificaciones en el programa operativo, porque sí contemplamos nosotros a partir del mes de abril tener un involucramiento de capacitación sobre el derecho de acceso con organizaciones de la sociedad civil, solamente que estábamos esperando a aprobar estos lineamientos y aprobar algunos otros pendientes que traíamos para el mes de abril. Después de la Semana Santa, la segunda semana, empezaríamos con eso. Habría que poner en nuestro programa coordinador por lo menos 3 reuniones mensuales, donde esta reunión con organizaciones de la sociedad civil, donde tengamos nosotros previsto que si así se requiere, hagamos erogaciones para pagarlas en el lugar o pagar los eventos. Otro evento que tenemos organizado que te va a ayudar una cantidad importante es un evento de capacitación sobre implementación de la ley de datos personales. La tenemos prevista para el mes de mayo y ahí queremos invitar a todos los sujetos obligados. Queremos que el Poder Ejecutivo abandere este tema porque ellos, el Poder Ejecutivo, es quien tiene más datos de ciudadanos. Queremos hacerlo en principio en las instalaciones de la Sala Gobernadores, solo que no nos han confirmado fecha. En ese caso, nuestro costo nada más sería el costo de café, galletas. Y esos son los eventos que tenemos programados para abril y para mayo, que involucraría hacer erogaciones. Entonces, y lo primero vamos a hacer, supongo, otras transferencias en cuanto haya algún ahorro y destinarlos para capacitación, porque no vamos a sacar adelante todo el año con 57,000 pesos, ¿correcto? Entonces, yo, si les parece, creo que sería conveniente que para la próxima, en cuanto se pueda, la Coordinación de Administración nos presentara una modificación muy específica del programa operativo respecto a la asignación o al destino de estos 57,000 pesos. Si es para el evento de mayo de la protección de datos, aunque sea en coordinación con el Ejecutivo, vamos a generar una evaluación. ¿Cuánto sería la evaluación proyectada? Más o menos tenemos una idea de que un evento tiene un costo. Cuando pagamos nosotros el 100% del evento para capacitación de unos 10, 12,000 pesos, para un impacto de unos 50, 60 sujetos obligados. Y eso podría ser una base que ya tenemos nosotros como antecedente. Entonces, sea sociedad civil o sea sujetos obligados, ya tenemos una idea de que estaríamos erogando una cantidad que oscilaría entre los 10, 12,000 o un poco menos si conseguimos un intercambio o apoyo con las sedes, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, probablemente si pudiéramos hacer una proyección con base en esto de los 57,000 pesos antes de empezar a ejecutarlos, de cuáles eventos vamos a realizar y cuánto dinero aproximadamente vamos a destinar para cada uno, en el entendido y con toda la comprensión de que es muy difícil hacer una proyección muy exacta o precisa. Si se puede hacer una proyección estimada o por lo menos sobre qué base va a trabajar el instituto. Con ese dinero podríamos esperar que por lo menos se organicen 5 eventos. Entonces, trabajar sobre qué 5 eventos estaríamos impactando con esos, cuántos para la sociedad civil y cuántos para sujetos obligados, y que en las subsecuentes modificaciones que impliquen actividades relacionadas con el POA, pues sí se presente no solamente el destino del dinero en lo global, sino las acciones a realizar. Ese sería mi último comentario.
Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. En efecto, ya le he dado instrucciones yo al secretario, al coordinador, perdón, para que en la sesión del próximo día 12 tengamos los ahorros del primer trimestre, el 12 de abril, tengamos ya los ahorros del primer trimestre, si no es la del 12, el día 19, el presidente del CNI, les voy a hacer llegar la información. Yo tengo ya identificado ya algunos ahorros, tenemos algunos ahorros en viáticos y viajes que tenemos de los comisionados, y definiríamos ahí, y ya una vez que terminemos la cantidad de ahorros, pues hacemos la reprogramación, pensando que la prioridad que tenemos, independientemente de que fortalezcamos el plan de desarrollo institucional y lo que es capacitar a la sociedad civil en materia de acceso a la información, con las consideraciones que en algunos casos tenemos que asumir cierto costo cuando son nuestros invitados, ¿sí? El costo del evento, el costo del salón, etc. Sobre todo en la zona costa, no tenemos instalaciones. ¿Alguna duda, comentario? Ninguno. De acuerdo. Muchas gracias por Gracias. Por favor, someta a votación el punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a votación nominal la aprobación de esta que fue la primer modificación presupuestal para el ejercicio 2018. Adelante, comisionado Correa. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio, por favor. David Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la primera modificación presupuestal del 2018 de este instituto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y o aprobación del informe anual de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al ejercicio 2017 de los sujetos obligados del Estado de Baja California. Tiene el uso de la voz, secretario. Coordinador, ¿usted lo presenta al coordinador? El coordinador Coordinador de verificación. de verificación trae el informe. Pase, por favor. Coordinador. Tiene el uso de la voz, coordinador. Buenas tardes, comisionados. Me permito primeramente entregarles el acuerdo y el informe anual de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al ejercicio 2017. Gracias. Primero, considerando que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en cumplimiento a los lineamientos para el cumplimiento al informe anual de acceso a la información que deben remitir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California correspondiente al ejercicio 2017, requirió un vía oficio a los 156 sujetos obligados del Estado la presentación del informe anual. Dicho informe anual fue rendido bajo los criterios establecidos en el presente lineamiento y en el formato aprobado por este pleno. Asimismo, el fin de este informe anual es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, fracción 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, para a su vez generar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información del Estado. Derivado de la integración de la información recibida, la Coordinación de Verificación y Seguimiento realizó el informe anual, el cual se agrega como anexo al presente acuerdo. Dicho informe anual contiene los siguientes rubros de información. En primer término, el número de solicitudes de acceso a la información que fueron presentadas, así como sus resultados y tiempos de respuesta, las acciones de transparencia proactivas ejecutadas por el sujeto obligado y asimismo las dificultades observadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General y en la Ley de Transparencia del Estado. Me permito a continuación hacer una breve reseña del informe anual de solicitudes correspondiente al ejercicio 2017, tomando los datos más importantes. En primer término, el índice que se maneja para el presente documento es el siguiente. Número 1, solicitudes de acceso a la información pública por tipo de sujeto obligado. Número 2, solicitudes de acceso a la información pública por integrante de cada tipo de sujeto obligado. Número 3, solicitudes de acceso a la información pública por sujeto obligado. Número 4, el sentido de respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Número 5, respuesta en sentido negativo de acceso a la información pública por tipo de sujeto obligado. Número 6, tipos de respuestas otorgadas a las solicitudes por tipo de sujeto obligado.
Número 7, promedio de días hábiles para generar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. Y número 8, recursos de revisión interpuestos ante los sujetos obligados y así como los anexos. En el punto número 1 de nuestro índice nos da el dato de solicitudes de acceso a la información pública por tipo sujeto obligado. Conforme a la información remitida por los sujetos obligados, se logró determinar que durante el 2017 los sujetos obligados del Estado recibieron un total de 11.835 solicitudes de acceso, cifra que representa un incremento de 34.01% respecto al ejercicio inmediato anterior, hablando del 2016, en el que se registraron 7.809 solicitudes. Las cantidades se reportan por cada uno de los tipos de sujetos obligados, tanto en tabla como en gráfica. Me permito señalar los tipos de sujeto obligado y el número de solicitudes que reportó cada uno. El Poder Ejecutivo, con 54 sujetos obligados, de los cuales son 18 dependencias, 31 entidades paraestatales y 7 fideicomisos, reportó 5.774 solicitudes, con un 49%. Los órganos autónomos, con número de 6 sujetos obligados, reportó 1.612 solicitudes que revisten el 13.5%. El Ayuntamiento de Tijuana, con los 14 sujetos obligados, siendo el Ayuntamiento de las 3 entidades paramunicipales, 1.564 solicitudes, representando un 13%. El Poder Legislativo, 2 sujetos obligados, siendo el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, 611 solicitudes, representando el 5%. El Ayuntamiento de Ensenada, con 14 sujetos obligados, siendo el Ayuntamiento de las 13 paramunicipales, 595 solicitudes reportadas, un 5%. Ayuntamiento de Mexicali, 20 sujetos obligados, son el Ayuntamiento y las 19 entidades paramunicipales, 575 solicitudes, representando el 5%. El Poder Judicial del Estado, un sujeto obligado, 510 solicitudes, representando el 4%. El Ayuntamiento de Rosarito, 11 sujetos obligados. Ayuntamiento de las 10 paramunicipales, 229 solicitudes, un 2%. El Ayuntamiento de Tecate, 8 sujetos obligados, tratándose del Ayuntamiento de las 7 entidades paramunicipales con 211 solicitudes, un 2%. Los partidos políticos, 110 sujetos obligados, con un número total de 140 solicitudes reportadas, con un 1%. Y los sindicatos, que en total de 16 sujetos obligados reportaron 14 solicitudes con un 0.5%, lo que nos da el total de 11.835. En este caso, la información se presenta tipo lista, se presenta en gráfica y se presenta en tabla. Es importante señalar también que los 5 ayuntamientos del Estado, sin considerar las entidades paramunicipales, recibieron un total de 2.707 solicitudes. Se aprecian de la siguiente manera: el Ayuntamiento de Tijuana, 1.410, el Ayuntamiento de Ensenada en segundo lugar, 484, en tercer lugar el Ayuntamiento de Mexicali, 447, en cuarto lugar el Ayuntamiento de Rosarito, 196, y en quinto lugar el Ayuntamiento de Tecate con 170. Eso es por tipo de sujeto obligado. El segundo rubro, que es las solicitudes de acceso a la información pública por integrante de cada tipo de sujeto obligado, se presentan los tipos de sujeto obligado y los integrantes de cada uno. En primer término tenemos al Poder Ejecutivo con los 54 integrantes, destacando en primer lugar la Secretaría de Seguridad Pública, en segundo lugar la Procuraduría General de Justicia y en tercer lugar el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. En segundo término tenemos a los órganos autónomos, destacando el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado con 800 solicitudes. En segundo lugar, el Instituto Estatal Electoral con 319 reportadas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos con 309. El Ayuntamiento de Tijuana, asimismo, en tercer término, se presentan los 14 integrantes. En primer lugar, el Ayuntamiento de Tijuana, 1.324, y posteriormente el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte con 25. El Poder Legislativo presenta ambos, los 2 sujetos obligados, tanto el Congreso, que son 500 solicitudes, y en segundo lugar, la Auditoría Superior con 111. En quinto término, el Ayuntamiento de Ensenada, con también los 14 sujetos obligados. En primer lugar, el Ayuntamiento Central con 484 y en segundo, el DIF de Ensenada con 22. En sexto lugar, término, tenemos al Ayuntamiento de Mexicali. Primer lugar, Ayuntamiento, 447 solicitudes. Segundo lugar, DIF con 28. En séptimo término, tenemos al Poder Judicial del Estado, que son 510 solicitudes. En octavo término, el Ayuntamiento Rosarito, que tiene 196 solicitudes, el Ayuntamiento Central y la Promotora de Desarrollo Urbano en segundo lugar con 7, y posteriormente vienen las demás. Tecate igualmente presenta el Ayuntamiento Central con 170, viene el DIF con 16 y se presentan las demás para municipales. En décimo término tenemos los partidos políticos, destacando el Partido de la Revolución Democrática con 51 solicitudes reportadas,
Partido Revolucionario Institucional con 44, el Partido Encuentro Social con 33. Y por último, a los sindicatos tenemos que el de Playas de Rosarito reportó un total de 6 solicitudes durante el 2017. Pasando al siguiente rubro, solicitudes de acceso a la información por sujeto obligado, tenemos los 156 sujetos obligados. Se enlistan del número 1 al 156, del mayor al menor que reportó solicitudes durante el 2017. En primer término tenemos al Ayuntamiento de Tijuana con 1.410. En segundo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California con 800. Y en tercer lugar viene la Secretaría de Seguridad Pública con 636. Y se desglosan los 156 sujetos obligados de manera inmediata. El cuarto rubro, en este caso, tenemos el sentido de respuesta a las solicitudes de acceso a la información. En este caso, de las 11.835, tenemos que 9.172 fueron de tipo afirmativo, 134 fueron afirmativa parcial, 1.764 no competencia y 765 otro tipo de respuesta. Estas 765, que son otro tipo de respuesta, 89 fueron confidencial, 102 inexistente, 154 información reservada y 420 no presentada. La suma de estos datos nos da 11.835, información que se presenta en tabla y en gráfica. Quinto término, tenemos respuesta en sentido negativo de acceso a la información pública. Tomando en cuenta los datos, se logró determinar que se dieron un total de 259 respuestas negativas, cantidad que representa un 2.18% del total de las 11.835 en el 2017, destacando que el tipo de sujeto obligado que dio una respuesta en sentido negativo fue el Poder Ejecutivo con 72 y los órganos autónomos con 32. Posteriormente, en el sexto rubro, se ven los tipos de respuestas otorgadas a las solicitudes por tipo de sujeto obligado. Se destaca que se presenta la información por tipo y por cada tipo de respuesta y por cada tipo de sujeto obligado, lo que nos dan las 11.835 solicitudes. En séptimo término, el promedio de días hábiles para generar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública se tomó en cuenta los datos recibidos y nos dio un total de promedio de 7.08 días hábiles para otorgar respuesta, cifra que representa un dato prácticamente idéntico, ya que el ejercicio inmediato anterior se registraron 7.10 días hábiles. Destacan que los que menor tiempo dan promedio de días hábiles respuesta a las solicitudes, en primer lugar es el Ejecutivo, con 5.6 días, el segundo lugar es el Ejecutivo, Legislativo, Ejecutivo, y tercer lugar, Playas de Rosarito, con 6.1. Información que se presenta en gráfica y en tabla. Y como último rubro, antes de pasar a los anexos, los recursos de revisión interpuestos ante los sujetos obligados. Aquí se presenta por tipo de sujeto obligado y por, en este caso, de manera individual, siendo los no recurridos presentados en una tabla. Si bien es cierto que no nos puede medir este indicador la calidad de respuesta, si nos indica el interés de las personas y la carga de trabajo de las unidades de transparencia de los sujetos obligados. Por tipo de sujeto obligado tenemos que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo recibió 127 recursos, Tijuana 53, partidos políticos 53, y así se desglosan la totalidad. En cuanto al listado de manera individual más recurridos en el 2017, en primer lugar tenemos el Ayuntamiento de Tijuana con 53 recursos, en segundo lugar a la Procuraduría General de Justicia del Estado con 38, y en tercer lugar al Poder Legislativo con 28 recursos de revisión, y así posteriormente se brindan los 10 sujetos obligados más recurridos en el 2017. Estos son los rubros correspondientes a las solicitudes de acceso a la información pública. El anexo que se presenta, el anexo 1, son las dificultades observadas para el cumplimiento y el anexo 2 son las acciones de transparencia. Aquí se destacan que se desglosa dividido de la siguiente manera, tanto las dificultades como las acciones. Son operativas, administrativas, normativas y otras. Destacando que de las dificultades operativas señalan cuestiones básicas como equipo de cómputo, conexión de internet, tal vez hay una insuficiencia de equipo, falta de personal, algunas dificultades administrativas, tal vez la falta de conocimiento en el tema, la carencia de un programa totalmente enfocado en cada uno de los unidades de transparencia. De las dificultades normativas, tal vez la falta de la reglamentación interna en ciertos sujetos obligados, falta de armonización, y en otro tipo de dificultades señalan distintas las cargas de formatos en plataforma, que no están acordes ciertas fracciones de los sujetos obligados, que presentan ciertas quejas. Y en cuanto a las acciones proactivas, para terminar, también están divididas de operativas, administrativas, normativas y otras acciones. Dentro de las operativas se establece que publican información adicional
tienen campañas permanentes, han conformado consejos consultivos de transparencia, han sesionado en vivo comité de adquisiciones, tienen permanencia en vivo de las sesiones de cabildo, excepto un ayuntamiento, han creado un módulo único para la difusión de licitaciones, entre otras acciones. Asimismo, administrativas, han creado una red de transparencia desde jefatura hasta direcciones, ha habido capacitación continua de manera interna, y de las acciones proactivas normativas han contado con reglamento de transparencia, han formado la Comisión de Transparencia en Cabildo, entre otras, han tomado protesta de los integrantes, acuerdos para designación del comité, y las otras acciones proactivas es la comunicación constante entre las áreas de la dependencia y la capacitación aparte mediante cursos online al personal de la unidad entre las unidades de transparencia paramunicipales. Por medio del presente, también les señalo que este acuerdo, una vez que sea aprobado por el Pleno, será publicado en nuestro portal de Internet, tanto todos los datos que manejamos aquí, tanto el informe de solicitudes, como los anexos de las acciones y las dificultades. Sería todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, coordinador. ¿Coordinados tienen alguna duda? ¿Este informe no está ampliado? Todavía no, presidente. Lo podemos foliar en todo caso, sí. Lo deben de foliar, Sí. porque no van a perder. Yo tengo una duda antes de Claro que sí. pasarle la voz a mis compañeros. Los recursos de revisión que tenemos nosotros, entiendo que no me coinciden aquí con los que sumo en la hoja donde están los recursos de revisión, no sé qué hoja es. Dice listado de sujetos obligados de manera individual más recurridos en 2017, la anterior. Recurso de revisión interpuesto ante los sujetos obligados en el punto 8. Me suman 344 los que están aquí. Pero yo entiendo que cerramos nosotros de acuerdo. Nosotros tenemos el registro exacto de los registros porque los tenemos foliados. Nosotros cerramos, según el número que traigo yo, 400 y fracciones. Casi 450, 458, ¿verdad? Y aquí los que tenemos en esta hoja son 344. A lo mejor nos basamos nomás en lo que nos reportaron los sujetos obligados. Más información que podemos aquí. Así es. Sin embargo, se tomó de manera interna. Más puedo corroborar el dato con el área jurídica para que me apoye en este caso y poder modificar en todo caso el punto número 8 de recursos de revisión interpuestos ante los sujetos obligados. No tendrán el dato ahí. Sí, que traemos el recurso, los traemos foliados, el último que resolvimos en diciembre. Ahí está al menos que sean los recursos. Bueno, son los recursos. Sí, no debe de ser el dato que usted me señala. A reserva de declarar ese punto, tienen el uso de la voz. Gracias. Yo sí. Sí, adelante, tienen. En primer término, me gustaría comentar lo que ya había precisado en alguna sesión anterior y que tengo entendido ya se está atendiendo, que es la importancia de incluir dentro del reglamento de la ley cuáles son las características y el término en que se tiene que presentar el informe y precisamente cuál es la información que debería contener este informe, porque pues finalmente el artículo 16 de nuestra ley en su fracción 14 únicamente establece de manera muy genérica que dentro de todas las obligaciones que tienen los sujetos obligados se debería informar sobre las acciones que están tomando en esta ley, ¿no? Pero es muy general la ley en este sentido, incluso la ley, y ya lo hemos precisado con anterioridad, no establece ni siquiera una fecha exacta para la presentación del informe, eso lo definió este pleno del instituto en el lineamiento. Sin embargo, si bien reconociendo el trabajo de la coordinación y que el informe viene mucho más completo, salvo que ahorita se le puedan hacer algunos ajustes que son muy importantes precisamente porque, como lo había comentado yo por ahí vía correo electrónico al momento de que se circuló el documento, es importante que los números y la estadística muestren la realidad de cómo vamos en transparencia en el Estado, cómo van los sujetos obligados. Entonces, se hizo una modificación a la versión inicial del informe, incluso el informe que se ha presentado el año pasado, y quedó bastante más completo,
Sin embargo, hay algunas situaciones que probablemente no se advirtieron con anterioridad, pero que derivado del propio estudio de los lineamientos técnicos que se presentarán en el punto siguiente, me gustaría de una vez precisar. Me hace a mí un poco de ruido el tema de la transparencia proactiva y que se esté presentando en este informe como acciones ya reales, específicas de transparencia proactiva por parte de los sujetos obligados cuando no se cumplió. Existe un lineamiento técnico general que establece cuáles son los requisitos para que se pueda acreditar una acción como transparencia proactiva. Existe un lineamiento técnico general que establece también cuáles son las acciones y los pasos a seguir que se deben llevar a cabo para que se considere información adicional en el tema de la publicación de información de oficio. Si bien la transparencia proactiva y las acciones de transparencia proactiva no son obligatorias, es importante que para que se consideren como tal, primeramente este órgano garante les dé tal calidad. Por lo tanto, el lineamiento que se presentará hoy para aprobación de este pleno y que apenas entrará en vigor, que es el que establece el cómo se presente ante este órgano garante las acciones de transparencia proactiva y de información adicional para que se le dé tal carácter de manera formal, pues primero apenas se van a aprobar. Y en segundo término, al no existir un lineamiento local, eso no quita que ya existía un lineamiento general. O sea, ya teníamos una norma escrita que definía cuáles eran los pasos a seguir. Aquí la pregunta sería al coordinador si dentro de las acciones que está presentando en el anexo 2, como transparencia proactiva, nosotros recibimos la solicitud de acreditación de tal característica por parte de todos los sujetos obligados para subirlos a este informe. Eso es lo primero, porque, insisto, el lineamiento se va a aprobar hoy, pero hay un lineamiento general que establece cuáles son los pasos a seguir, y ese lineamiento general, obviamente, era de observancia obligatoria para todos los sujetos obligados a falta de una disposición estatal expresa. Y finalmente, el lineamiento técnico general, adelantándolo, pues no tiene grandes modificaciones respecto al lineamiento técnico general. Entonces, nosotros le estamos atribuyendo el carácter de transparencia proactiva. Se registró, se analizó, se acreditó como tal ante este instituto. No, en todo caso se le solicitó a los sujetos obligados a través del lineamiento las acciones de transparencia proactiva para efectos de un informe, no en el sentido de que siguieran el procedimiento ya establecido, como usted comenta, en el lineamiento general. Simplemente para efectos de un informe que complementara la obligación correspondiente al artículo 25. Entonces nosotros creo que aquí fue una omisión por parte del lineamiento porque se aprueba un lineamiento para un informe, pero no se sustentó, no se apegó al lineamiento general que ya está aprobado y que está vigente para poder acreditar las acciones de transparencia proactiva. Entonces, mi sugerencia, que finalmente ya se presentó de esta manera, mi sugerencia únicamente sería que en el informe se presentara como tal. O sea, que son acciones de manera unilateral, internas por parte de los sujetos obligados que no han sido aprobadas o acreditadas como acciones de transparencia proactiva por parte de este órgano garante para efecto de nosotros, ahorita que entremos en esta etapa de aprobar el lineamiento, nosotros les vamos a requerir estas acciones y las vamos a someter vamos a someterlas a un análisis, y para que en este análisis precisamente lo que se buscaría sería que internamente el instituto definiera si efectivamente lo que están haciendo son acciones de transparencia proactiva y tendría que pasar al pleno y el pleno tendría que acordarla por sujeto obligado. Es decir, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito está llevando a cabo estas acciones de transparencia proactiva. Esto, el lineamiento marca que sería durante el mes de mayo. Incluso en el lineamiento general se establece que las acciones de transparencia proactiva pueden ser sujetos a un reconocimiento por parte del órgano garante, porque finalmente pues son acciones que son tendientes a abrir más de información por parte de los sujetos obligados, y este reconocimiento, de acuerdo al lineamiento general, se hace desde septiembre, que para nosotros, yo ya lo había comentado no recuerdo si una sesión de pleno, una sesión de trabajo, que sería muy recomendable que aprovecháramos la semana de transparencia que se va a cabo en noviembre, pues precisamente para hacer los reconocimientos. La ley, los lineamientos marcan que sea un reconocimiento. Entonces, en aras de no entorpecer lo que vamos a aprobar en el siguiente punto y de generar claridad, pues que se cambie un poco la redacción del anexo 2.
En el caso de... Sí, nada más para ver cómo quedaría, de buena lectura, como dice, acciones proactivas, tomándonos a la voz, realizadas en el cumplimiento de la ley de transparencia y de los lineamientos dictados por el Pleno. Ahí nada más sería las que ellos reportaron sujetas a todo el proceso. Mismos que no han sido, ¿no? Que no han sido términos, acreditadas. Yo creo que hay que nada más redactar lo que dice el lineamiento técnico general, que finalmente es lo mismo que viene Así es. en el lineamiento local, mismas que no han pasado todavía por el procedimiento de acreditación por este Pleno, ¿no? Y con eso... Se añadirá dentro del documento la nota que no ha pasado por el cumplimiento de este pleno, atendiendo el lineamiento general, la acreditación, efectivamente. Sí, de cualquier forma, sí hay que hacer la metodología para aquellas acciones o actividades de transparencia proactiva para calificarlas, porque eventualmente, cuando yo veía los reportes que nos llegaban, algunas no eran propiamente. Incluso algunas de las que señalan ahí, por ejemplo, hay una obligación expresa de la ley que todas las sesiones de los órganos colegiados deben ser públicas. Por lo tanto, ya al existir una disposición expresa, estás cumpliendo con lo que dice la ley, y eso creo que está en el capítulo de gobierno abierto. Sí. No estás haciendo, no es una acción de transparencia proactiva algo que te marca la ley como una obligación, estás cumpliendo con las disposiciones de ley. Por eso creo que eso podría generar una confusión de que tú ya me recibiste y me diste por acreditadas como acciones de transparencia proactiva algo que finalmente puede no serlo en el momento en que ya te lleve a cabo la acreditación formal. ¿Algún comentario final? Simplemente pues aclarar igual el tema de los recursos de revisión y probablemente nada más, pues, si vamos a firmar nosotros, supongo, el informe antes de publicarse, yo sugeriría que nada más es un tema de forma. El coordinador aquí en la fracción cuarta, donde dice el sentido de la respuesta a las solicitudes, digo, me queda claro, porque ya lo sumé, que la información confidencial, inexistente y reservada o no presentada son parte del otro tipo de respuesta, ¿no? Son parte. Entonces, a lo mejor una sugerencia es que se pusiera como inciso A, B, C, D, para que se tuviera claro que son parte del 6%. 6.5%, ¿correcto? Adelante, sí, lo incluiré como incisos. Sí, eso sería una sugerencia. Y damos una pregunta para que quede claro. Todos los 156 sujetos obligados presentaron informe. Así es, algunos presentaron vía oficio, vía correo, pero los otros 56 no dieron respuesta. Muy bien. Entonces, Creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Comisionado, usted un comentario? No, muchas felicidades, excelente trabajo. Adelante. gracias. Muchas gracias. No sé, secretario. Muchas gracias. Sí, hagamos las correcciones y lo votamos después. No, se puede aprobar se aprueba con las micropropuestas, ya que se apruebe con las modificaciones que se sugirieron, que finalmente nada más es una modificación. Las de forma no alteran, las de fondo nada más es una redacción del texto, que quede claro que se está aprobando en esos términos, no se están acreditando las acciones de transparencia proactiva, se reciben únicamente a manera de retroalimentación por parte de los sujetos obligados, y al momento de firmar el documento pues ya se firmará y se publicará con las modificaciones. Okay, me parece bien. Por favor, someta a aprobación nominal el punto. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del informe anual de solicitud de acceso a la información pública del 2017 que remite los sujetos obligados del Estado de Baja California. Adelante, comisionado. Con las consideraciones. Con las consideraciones que quedan debidamente expuestas al momento de la discusión del punto. Adelante, comisionado Corral. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Resudillo, apro. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el informe anual de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al ejercicio del 2017. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación en su caso de discusión y o aprobación del acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5º de la Ley de Transparencia Local, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, secretario. Para la exposición del punto,
Solicito la presencia del coordinador de verificación. Comisionado presidente, una moción. Si me permitirían un minuto para hacer la instalación de la presentación. Declaramos un receso, si les parece, comisionados, de 5 minutos y rendición. Muchas gracias. Se declara un receso de 5 minutos. A las 12, mediodía con 49 minutos, se reanuda la sesión para resolver el punto relativo a la presentación, en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5 de la Ley de Transparencia, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tiene el uso la voz, coordinador. Cristiana Muerto. Gracias, comisionado del Pleno. Muy buenas tardes. Por medio de la presente, me permito realizar la presentación del documento conocido como Lineamientos Técnicos Locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5, capítulo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dichos lineamientos presentan el siguiente índice. En primer término tenemos las disposiciones generales. En segundo tenemos la publicidad de las obligaciones de transparencia. En tercer término tenemos de la verificación. En cuarto término tenemos los transitorios. En quinto término tenemos el anexo 1. En sexto término tenemos el artículo 81. En séptimo término tenemos el artículo 82. En octavo término tenemos el artículo 83, fracción primera, Poder Ejecutivo, fracción segunda, Poder Legislativo, fracción tercera, Poder Judicial, fracción cuarta, Municipios, fracción séptima, Instituto Estatal Electoral, fracción octava, Instituto, fracción novena, Instituciones de Educación Superior Públicas. En noveno término, el artículo 84 y en décimo término tenemos el artículo 86. Empezando y respetando el orden del índice, el primer capítulo trata las disposiciones generales. Establecemos que la disposición primera señala que los presentes lineamientos son de observación obligatoria para el Instituto y los sujetos obligados del Estado de Baja California en sus diferentes ámbitos, estatal y municipal, y tienen como propósito definir los formatos que se usarán para la publicación de la información prescrita en el título 5 de la Ley de Transparencia y asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. Contemplan las especificaciones necesarias para la homologación de la presentación y publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como de forma. La disposición segunda establece para los efectos de los presentes lineamientos el glosario. La disposición tercera señala que los sujetos obligados tendrán en la página de inicio de su portal de Internet un hipervínculo visible a una sección denominada Transparencia con acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a vuestra disposición. Asimismo, la disposición cuarta establece que los sujetos obligados deben de poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en sus sitios de Internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la información derivada de las obligaciones de transparencia y contarán con un motor de búsqueda. Dicho motor con el objetivo de facilitar a las y los usuarios la recuperación de información mediante palabras clave y temas. La disposición quinta nos establece que todos los sujetos obligados deberán publicar sus obligaciones en el formato oficial de cada fracción o inciso, sin alterar o modificar la estructura del mismo. Para el caso de los portales de Internet, en un solo formato se deberán de incluir todos los periodos de actualización y conservación de la información. En caso de que el sujeto obligado opte publicar en su portal de Internet las obligaciones de transparencia desagregadas por áreas o unidades administrativas, podrá hacerlo siempre y cuando en la parte superior de cada fracción o inciso incluya adicionalmente un formato que concentre la información de todas las áreas administrativas. El contenido publicado debe coincidir con el del formato concentrado, ya que para efectos de verificación se tomará como válido este último. Así como también el sujeto obligado debe guardar y publicar los formatos con nombres oficiales. Comento, comisionados, que esta disposición se establece para poder nosotros tener un orden al momento de realizar la verificación, que el sujeto obligado pueda concentrar la información en un solo formato cuando contemple diferentes unidades administrativas.
La disposición sexta establece que los sujetos obligados de reciente creación y o incorporación al padrón de sujetos obligados contarán con un periodo de 6 meses para publicar en la plataforma y en su portal la información derivada de las obligaciones de transparencia, a partir de que el Pleno del Instituto apruebe su incorporación al padrón. Asimismo, la disposición séptima establece que los sujetos obligados que concluyan con su proceso de extinción de conformidad con su normatividad correspondiente mantendrán publicada la información derivada de las obligaciones de transparencia, a partir de la fecha de extinción durante el tiempo señalado en la tabla de actualización y conservación de la información en la plataforma. La disposición octava establece que la información que difundan y actualicen los sujetos obligados en su sección de Internet Transparencia, así como en la plataforma nacional, deberá cumplir con los atributos de calidad de la información y accesibilidad en los términos que señalan los lineamientos técnicos generales. La disposición novena, y entrando en materia, establece que los sujetos obligados usarán los formatos especificados en cada rubro de información incluidos en estos lineamientos, con el objetivo de asegurar que la organización, presentación, publicación de esta garantice su homologación y estandarización, como lo especifican los artículos 74 y 77 de la Ley de Transparencia, siendo únicamente estos lineamientos aplicables para los siguientes artículos. Artículo 81 de la categoría Obligaciones Comunes, la fracción 12 y la fracción 21. Artículo 82, categoría Obligaciones Comunes, la fracción 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Artículo 83, la categoría de la fracción primera, Poder Ejecutivo, aplica a los incisos C, H, I, J, K, L, M, O. El artículo 83, categoría fracción 2, Poder Legislativo, aplica a los incisos A, O, P, Q, R, T, U, V, W. El artículo 83, categoría fracción tercera, Poder Judicial, aplica a los incisos A, B, D, E, F, J. El artículo 83, categoría 4 de los municipios, aplica A, B, C, H, I, L, M. El artículo 83, categoría séptima, Instituto Estatal Electoral, aplica a los incisos L, M, N, O, P. El artículo 83, categoría octava, fracción octava del Instituto, aplica a los incisos A y B. El artículo 83, categoría fracción novena, las instituciones de educación superior públicas, aplica al inciso E. El artículo 84, partidos políticos y agrupaciones locales, aplica a las fracciones 2 y 3. Y el artículo 86, los sindicatos, aplica únicamente a la fracción quinta. Es decir, la suma de estos 50 incisos y fracciones nos dan un total de 50 formatos especificados, en este caso, en los presentes lineamientos. Disposición décima. Las políticas para actualizar la información serán las establecidas en la tabla de actualización y conservación establecida en estos presentes lineamientos. Décimo primero, atendiendo a las necesidades relacionadas con la protección de datos personales, el Instituto establecerá medidas de seguridad para protección de los mismos en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales que tengan en posesión. Disposición decimosegunda, en caso de que los sujetos obligados se encuentren en necesidad de realizar una reserva o confidencialidad de la información, deberán atender los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. Y por último, en este caso de las disposiciones generales, la disposición decimotercera establece y se incluye que los titulares de los sujetos obligados tendrán un plazo máximo de 48 horas para notificar a este instituto por medio de un oficio institucional sobre los cambios que realice en su representada en los siguientes rubros. Primero, la dirección electrónica del portal de Internet. Segundo, sus integrantes del Comité de Transparencia. Tercero, la unidad de transparencia, tratándose del dato del titular de la unidad, el domicilio donde se encuentra ubicada y el teléfono. Cuarto, reglamento interno. Y quinto, el correo oficial para recibir notificaciones. Se incluyó esta disposición para poder estar en aptitud de estar actualizando los padrones con los que manejamos en el portal de Internet de este instituto, asimismo para poder lograr la notificación a la persona correcta y poder que se le invite y se le requiera en su caso. Atendiendo y pasando al capítulo segundo de la publicidad de las obligaciones de transparencia, el primer tema que nos trata en este caso son las tablas de aplicabilidad, en este caso disposición decimocuarto, de la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia. Los sujetos obligados deberán informar al Instituto de forma fundada y motivada la cantidad de fracciones que les aplican de las 48 fracciones que corresponden al 81 y de las 7 fracciones que corresponden del artículo 82 de la Ley de Transparencia. Se destaca y precisa que la información derivada de las obligaciones de transparencia
debe existir si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos otorgan a los sujetos obligados, conforme a lo señalado por los artículos 9 y 13 de la Ley de Transparencia. En dado caso de no haber generado la información o se encuentre imposibilitado para publicar y actualizar alguna obligación, no deberá incluirse como una fracción o un rubro que no le aplica, sino que deberá exponer los motivos y las causas de la inexistencia de dicha información. Este párrafo precisa de manera clara cuándo el sujeto obligado debe precisar que no ha generado la información y cuándo debe de precisar que no le aplica dicha fracción. Continuando con el procedimiento de la tabla de aplicabilidad, nos establece que para solicitar por primera vez o modificar la tabla de aplicabilidad, el sujeto obligado deberá remitir a este instituto un oficio dirigido que contenga como mínimo lo siguiente: la exposición de motivos y fundamentos por las que propone dicha inaplicabilidad. Asimismo, adjuntar el formato oficial para la elaboración de propuesta de tabla de aplicabilidad, mismo que podrá encontrarse disponible en el portal de internet de este instituto. Una vez recibido el oficio, este instituto tendrá hasta 20 días hábiles para emitir un pronunciamiento al respecto y la determinación será aprobada por el Pleno, misma que será notificado al titular del sujeto obligado. Los sujetos obligados podrán presentar solicitudes de modificación de tabla de aplicabilidad en todo momento. Sin embargo, una vez aprobado por el Pleno el calendario de verificación de cada ejercicio, estos deberán presentar sus propuestas 40 días hábiles previos a la fecha señalada de su verificación, para que el instituto esté en posibilidades de realizar los ajustes pertinentes a la verificación. Dicho párrafo se incluye debido a la modificación de las memorias técnicas que se tienen que realizar cuando hay algún cambio de aplicabilidad en las fracciones de los sujetos obligados. Por último, sin excepción alguna, todos los sujetos obligados deben de publicar en su portal de internet la tabla de aplicabilidad aprobada por el Pleno de este instituto, así como que también se habilitará una sección en el portal de transparencia de este instituto para publicar todas las tablas de aplicabilidad aprobadas de los sujetos obligados en el estado de Baja California. A continuación, se presenta el formato de tabla de aplicabilidad, el cual, en este caso, presenta el título de tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes, establece 3 rubros a llenar: el nombre del sujeto obligado, el tipo de sujeto obligado y la fecha de llenado. Posteriormente, dicho formato presenta las instrucciones del llenado de tabla de aplicabilidad. En primer lugar, señala que hay que llenar la tabla de aplicabilidad tomando en cuenta el reglamento interno de cada sujeto obligado. Debe señalar el fundamento, es decir, el marco legal en el que sustenta la inaplicabilidad, solicitando el artículo específico y el documento que regula dicha situación. En tercer término, establece la motivación, es decir, exponer los motivos de la inaplicabilidad de forma clara y precisa. Por último, deberá especificar el área o unidad administrativa que genera o posee la información de cada una de las fracciones. En este caso, el ejemplo presenta el artículo 81 y se muestra la fracción primera, con las columnas de aplicabilidad, fundamento, motivación y área o unidad administrativa que genera o posee la información. Dicho formato se encontrará disponible en nuestro portal de internet. Pasando al tema de las acciones de interoperabilidad, la disposición 15ª establece que las políticas para acciones de interoperabilidad son las siguientes: con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a las personas y a los sujetos obligados referidos, resulta indispensable que este instituto regule de manera clara la forma en la que los sujetos obligados realizarán las acciones de interoperabilidad. Estas acciones, con fundamento en la fracción sexta de la 8ª disposición de los lineamientos técnicos generales, cuando la información que en cumplimiento de las obligaciones de transparencia deban publicar los sujetos obligados esté contenida en los servidores de organismos que entre sus funciones tengan las de concentrar información generada por otros sujetos obligados, estos podrán proporcionarla mediante acciones de interoperabilidad para facilitar su publicación en la plataforma nacional o bien en su portal de internet. Es decir, los sujetos obligados deberán solicitar al Pleno de este instituto la autorización para cumplir con ciertas obligaciones de transparencia que les resultan aplicables, pero que en el nivel de involucramiento con la información no generan la última versión, sino que esta última versión la genera otro sujeto obligado en el ejercicio de esas producciones. Esto con la finalidad de disminuir el tráfico de archivos electrónicos y controlar que la información que publican los sujetos obligados sea con certeza una fuente confiable. Se le denominará al sujeto obligado que dirige a otro remitente y al dirigido destinatario, quien es quien debe publicar la información correcta. Sin embargo, el remitente en todo momento tendrá la obligación de verificar que la información que publica el destinatario cumpla con los criterios adjetivos.
Una vez aprobado por el Pleno el calendario de verificación de cada ejercicio, en dado caso de que los sujetos peleados tengan una solicitud, deberán presentar sus propuestas 40 días hábiles previos a la fecha señalada de su verificación para que esté el instituto en posibilidad de realizar los ajustes pertinentes a la verificación. De lo contrario, dicha interoperabilidad se considerará en la verificación hasta el siguiente ejercicio. Lo anterior, nuevamente, los 40 días hábiles previos para efectos de poder trabajar las memorias técnicas con las que se lleva a cabo la verificación. Los sujetos obligados que consideren implementar acciones de interoperabilidad para dar cumplimiento a sus obligaciones deberán enviar oficio dirigido a este instituto con los siguientes requerimientos mínimos. En primer lugar, realizar la formal solicitud y exposición de motivos. En segundo lugar, precisar los artículos, fracciones o incisos en los que proponen cumplir con sus obligaciones de transparencia en esta modalidad. En tercer lugar, señalar qué sujeto obligado se encuentra involucrado para dar cumplimiento. En cuarto lugar, la dirección electrónica o medio digital en el que se cumplirá con la publicación de la información y además de demás datos que consideren importantes aportar. El Pleno de este instituto en todo momento podrá requerir cualquier otra información para emitir si la acción de interoperabilidad será aprobada, negada o sustantiva. Para que dicha acción surta efectos, deberá ser aprobada por el Pleno y notificada al titular de la unidad de transparencia correspondiente. Para efectos de la verificación y publicación de las obligaciones de transparencia, a través de esta herramienta, tanto en la página de internet y en el CEPOL, el sujeto obligado remitente deberá publicar el formato correspondiente a cada fracción o inciso que le resulte aplicable, y en el campo de nota expondrá una redacción que justifique las razones por las que no se encuentra publicada la información y que previa autorización del instituto dirige a la siguiente dirección electrónica, donde se podrá localizar ya la información, es decir, la dirección electrónica del sujeto dirigido. El sujeto obligado destinatario deberá publicar la información en el formato Excel correspondiente, llenando todos los campos solicitados y deberá implementar las medidas necesarias para que la información que publica se aprecie únicamente lo que respecta al sujeto obligado remitente. Y por último, de las acciones de interoperabilidad, el sujeto obligado publicará en su portal de Internet una relación de los artículos, fracciones o incisos en los que se haya autorizado a ejecutar acciones de interoperabilidad, y el instituto publicará en el propio portal de Internet la relación de sujetos obligados a los que se les autorizó realizar acciones de interoperabilidad. Pasando a las políticas de asignación de la información, la disposición 16ª las establece. Señala que las políticas de asignación de la información del artículo 83, fracciones 1 y 4 de la Ley de Transparencia son los siguientes. Los sujetos obligados que componen al Poder Ejecutivo Estatal y al Municipal informarán al Instituto mediante una tabla que cruza cada inciso con un nivel de cumplimiento para que el órgano garante tenga la posibilidad de determinar qué incisos son con los que podrá cumplir el sujeto obligado y cuáles no. Lo anterior con el fundamento en el artículo 22 de la Ley de Transparencia. La información derivada de las obligaciones de transparencia debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos otorgan a los sujetos. En caso de no haber generado o se encuentre imposibilitado para publicar, no deberá incluirse como un rolo que no lo aplica, sino, como ya hemos mencionado, deberá exponer los motivos y casos de la inexistencia. Los sujetos obligados del ámbito estatal y municipal en la categoría del Poder Ejecutivo deberán informar a este órgano garante mediante un oficio la propuesta de tabla de asignación en el formato que oficialmente se ha establecido para ello, mismo que se puede encontrar ya disponible en el portal de internet de este instituto. Asimismo, deberá enviar vía correo electrónico a la siguiente dirección: verificación@itaipc.org.mx. La tabla de asignación propuesta en formato abierto. En dado caso que se presente un formato distinto al oficial, se alitera por lo presentado. Se hace la mención que la dirección electrónica mencionada, verificación@itaipc.org.mx, ya se encuentra disponible para los integrantes de la coordinación de verificación y seguimiento de este instituto. Siguiendo con las políticas de asignación, se establece que una vez recibido el oficio y la documentación requerida, se turnará la coordinación de verificación y seguimiento para el estudio de la propuesta. Se elaborará el dictamen que será presentado al Pleno de su análisis y su eventual aprobación. El Pleno de este instituto será la instancia encargada de aprobar las tablas en comento, en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la recepción del oficio, en la cual la coordinación de verificación y seguimiento presentará ante el Pleno el proyecto de dictamen. Esta asignación oficial tendrá efectos directamente sobre la publicación de las obligaciones de transparencia en el portal de transparencia y en el CIPOL, ya que para efectos de verificación únicamente se tomarán en consideración los incisos que, según la tabla de asignación aprobada por el Pleno, el sujeto obligado tiene que publicar en sus formatos oficiales. Y, por último, en la página del instituto se habilitará una sección para comunicar las tablas de asignación que le corresponde a cada sujeto obligado. Asimismo, el sujeto obligado deberá publicar en su portal
en la sección principal la tabla de asignación que le corresponde y tendrá un plazo de 5 días hábiles a partir de su aprobación para publicar. De manera inmediata se presenta el formato de tabla de asignación. Dicho formato se encuentra establecido para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y para los sujetos obligados del Ayuntamiento. Es decir, cuentan con los incisos establecidos en el artículo 83, fracción primera y fracción cuarta, solicitando los datos básicos como nombre del sujeto obligado, la fecha de elaboración, la categoría, el tipo de sujeto obligado, y asimismo, dicho formato ya presenta las instrucciones para el llenado de la tabla de asignación, solicitando para realizar el análisis, los artículos, la normatividad, las causas, motivos y observaciones, y así como el área con la información. Pasando al tema de las políticas de transparencia proactiva, la disposición 17ª establece lo siguiente. Los sujetos obligados podrán publicar información proactivamente. Únicamente deberán presentar una solicitud de reconocimiento de información proactiva mediante un oficio dirigido a ese instituto durante la segunda semana del mes de mayo. Deberá pegarse al procedimiento establecido en los lineamientos de información de interés público y transparencia proactiva emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. Una vez recibido el oficio, el Pleno de este instituto iniciará el proceso de evaluación para determinar si otorga o no el reconocimiento solicitado por el sujeto obligado y tendrá 20 días hábiles a partir de la recepción del oficio para emitir una determinación. Dicho reconocimiento tendrá una vigencia de 12 meses, por lo que cada año cada sujeto obligado deberá presentar su solicitud. El resultado será notificado mediante oficio dirigido al titular del sujeto obligado con copia para la unidad de transparencia. La información que se publica como transparencia proactiva es opcional. Sin embargo, una vez que el Pleno otorga el reconocimiento al sujeto obligado, deberá divulgar la información de manera obligatoria en la fracción 48 del artículo 81 de la Ley de Transparencia. Asimismo, una vez aprobado el reconocimiento y notificado el sujeto obligado de la transparencia proactiva, tendrá un plazo de plazos hábiles para publicar la información de las políticas de transparencia proactiva aprobadas, ya que la información será verificable y susceptible de denuncia pública. Para el caso de que el sujeto obligado no genere información de transparencia proactiva y por tanto no publique información al respecto, para efectos de verificación tendrá que justificar en el formato Excel correspondiente en la columna de nota, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción quinta de la octava disposición de los lineamientos técnicos generales, para no verse afectado en su calificación. Asimismo, para el supuesto de que un sujeto obligado sí publique información al respecto y no se haya pegado al procedimiento de acreditación señalado en la fracción primera de la presente disposición general, para efectos de verificación, esta acción no se le asignará valor alguno por carecer de la aprobación del Pleno, la citada acción de transparencia proactiva. Pasando al tema de la información de interés público, la disposición 18ª establece que las políticas para la información de interés público son las siguientes. Todos los sujetos obligados de manera obligatoria deberán entregar en la segunda semana de enero de cada año un oficio dirigido a este instituto, en el cual contenga el listado de información que consideren de interés público de acuerdo al procedimiento señalado en los lineamientos de información de interés público y transparencia proactiva emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. Una vez recibido el oficio, el instituto tendrá un plazo de 20 días hábiles para analizar el contenido de la propuesta del sujeto obligado, para posteriormente emitir un acuerdo en el que determine si la información enviada es suficiente o podrá requerir al sujeto obligado para que proporcione otra información que se estime faltante. El sujeto obligado tendrá 5 días hábiles para dar respuesta a este requerimiento. En dado caso que sea omiso, se le tendrá por único el listado inicial. Después de esto, se procederá a notificar al sujeto obligado mediante oficio institucional dirigido al titular del sujeto obligado con copia para la unidad de transparencia. Una vez notificado, tendrá un plazo de días hábiles para publicar la información de interés público aprobada en la fracción 48 del artículo 81 de la Ley de Transparencia, en el formato correspondiente, ya que la información será verificable y susceptible de denuncia pública. Para el supuesto de que un sujeto obligado sí publique la información y no se haya pegado al procedimiento de acreditación señalado en las presentes disposiciones, para efectos de verificación, esta información no se le asignará valor alguno por carecer de la aprobación de este Pleno. Asimismo, para el caso de que el sujeto obligado no genere información y por lo tanto no publique información al respecto, para efectos de verificación no se le otorgará valor alguno y tendrá una calificación reprobatoria en la sección que corresponde. Por otra parte, el Pleno del Instituto requerirá mediante oficio institucional al titular del sujeto obligado con copia para la unidad de transparencia para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles remitan el listado de información con su respectiva medida de apremio. Tratando
Pasando al capítulo tercero de la verificación, establece en 3 disposiciones, 19ª, 20º y 21º, que el Instituto vigilará que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia dispuestas en los artículos 81 y 87 de la Ley de Transparencia, que las acciones de vigilancia se realizarán mediante la verificación virtual para revisar que los sujetos obligados cumplan con la publicación y actualización de la información pública derivada de las obligaciones, y asimismo que los criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Se darán por cumplidos totalmente si los criterios de actualización se cumplen totalmente. Los criterios objetivos de actualización son los elementos mínimos de análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal y en la plataforma cumple con los periodos de actualización que corresponde a cada obligación de transparencia, mismos que guardan relación con la tabla de actualización y conservación de la información de estos lineamientos. De manera posterior, se presentan en el citado documento los transitorios. En primer término, los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo término, se instruye al auxiliar de informática adscrito a la Coordinación de Administración de Procedimientos la publicación de los presentes lineamientos en el portal de Internet de este instituto. Tercero, se instruye a la Coordinación de Verificación y Seguimiento coordinar que los formatos estén disponibles para descarga a partir del primer día de abril de este año en el CIPOL. Cuarto, los sujetos obligados de los ámbitos estatal y municipal deberán incorporar en sus portales de Internet y en la plataforma nacional la información de las obligaciones de transparencia que generen y o posean a partir de enero de 2018 y de conformidad con los criterios y formatos establecidos en los presentes lineamientos y sus respectivos anexos. Quinto, la información generada y o en posesión del sujeto obligado hasta diciembre de 2017 se publicará y o actualizará con base en los lineamientos técnicos locales para la publicación, obligación y estandarización que deben difundir los sujetos obligados en los portales y en las plataformas publicados el 18 de octubre del 2016. Sexto, el Instituto realizará la verificación vinculante en los siguientes términos. Primero, la verificación de la información publicada y actualizada hasta el último trimestre del 2017 será bajo los criterios de los lineamientos técnicos locales aprobados el 18 de octubre del 2016. En segundo término, la verificación de la publicación y actualización de la información generada a partir del primer trimestre del 2018 se realizará bajo los criterios establecidos en los presentes lineamientos. Séptimo, se hará trámite de las denuncias ciudadanas por el posible incumplimiento de las obligaciones a partir del primer día hábil del año 2018. Octavo, para generar y modificar las tablas de aplicabilidad. Los sujetos obligados remitirán al Instituto su propuesta de tabla más tardar 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de estos lineamientos, para que pueda ser considerada en su verificación. Dicha tabla, como ya lo mencionamos, deberá ser llenada y presentada a la dirección electrónica verificacion@itbc.org.mx, siendo el formato enviado abierto y sin alteraciones a la versión original. Transitorio noveno, para generar las tablas de asignación de las obligaciones de transparencia correspondientes a los sujetos obligados en la categoría del Poder Ejecutivo del ámbito estatal y municipal. Estos remitirán su propuesta a más tardar 15 días hábiles después de que entren en vigor los presentes lineamientos y deberán adjuntar copia digital en formato editable del reglamento interno. Asimismo, la tabla de asignación deberá descargarse de la sección habilitada del portal de este instituto. Una vez, como ya se mencionó, debe ser dirigida a la dirección electrónica verificacion@itbc.org.mx en formato abierto y sin alteraciones a la versión original. Décimo, los sujetos obligados que vayan a presentar solicitudes de acciones de interoperabilidad tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de los presentes lineamientos para remitir el oficio correspondiente. Décimo primera, los sujetos obligados atenderán lo señalado en la 17ª disposición de estos lineamientos, tendrán la segunda semana de mayo de este ejercicio fiscal para solicitar el reconocimiento de la transparencia proactiva. Décimo segundo, las políticas para la publicación de la información de interés público establecidas en la disposición 18ª de estos lineamientos entrarán en vigor en enero de 2019. Para efectos de la verificación de 2018, los sujetos obligados deberán publicar en la columna de nota del formato correspondiente la justificación de la no generación de la información. Décimo tercero, para el caso de las obligaciones que no estén contempladas en la Ley de Transparencia para el Estado y que sí estén en la Ley General, los sujetos que encuadren en este supuesto deberán publicar la información generada a partir de la entrada en vigor de la Ley General. Décimo cuarto, para todo lo concerniente a la administración, atención y distribución de competencias
que implica la puesta en marcha del CIPOD y portal de Internet, los sujetos obligados deberán observar lo dispuesto en los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia y demás lineamientos aplicables. Y por último, 15º, los sujetos obligados podrán presentar solicitudes de modificación a la tabla de aplicabilidad, asignación e interoperabilidad cuando estimen pertinentes. Se les abre la opción a que las 3 tablas, aplicabilidad, asignación e interoperabilidad, la puedan realizar. Sin embargo, una vez aprobado el calendario de verificación por el Pleno de este instituto, si algún sujeto obligado presenta una solicitud de modificación, para que sea considerada en la verificación, tendrá que hacerlo con una anticipación mínima de 40 días hábiles a la fecha de inicio programada, para que el instituto esté en posibilidad de realizar las adecuaciones. En todo momento, el instituto será la instancia encargada de aprobar las solicitudes en comento y tendrá un plazo de hasta 20 días hábiles posteriores a la recepción del oficio recibido, sin perjuicio de prorrogar este periodo. Siendo lo relativo a los transitorios. Siguiendo con el orden que presenta el índice de este documento, el anexo 1 establece los criterios para las obligaciones de transparencia comunes y específicas. El catálogo de información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional que está detallado en el título 5, capítulo 2 de la Ley de Transparencia, en el artículo 81, fracción 1 a la 48, y de la Ley General de Transparencia, título 5, capítulo 2, artículo 6, artículo 70, fracciones 1 a la 48. En este apartado se señala, se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determinan los datos, características y forma de organización de la información que publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y Plataforma Nacional los sujetos obligados determinados en el artículo 15 de la ley. En los presentes lineamientos técnicos locales se regula únicamente sobre aquello que no es considerado en la norma general, pero sí que sí le genera una obligación a los sujetos obligados del Estado de Baja California por estar considerado en la Ley de Transparencia del Estado. En las siguientes páginas se hace mención de cada una de las fracciones con sus respectivos criterios. Vamos a hacer un corte hasta esta parte. Adelante. Adelante, sí. Para explicar lo que llevamos, porque lo otro vamos a hablar en términos generales para no entrar en detalle, nada más vamos a publicar, o sea, porque es muy explícita la publicación. ¿Sí? Ahora sí, le voy a dar el uso de la voz a la comunidad de Estudillo, si no tiene inconveniente, y transmitimos hacia este lado. Sí. ¿No me digas? ¿Ya? Sí, gracias. Comisionada, haríamos un corte de esta presentación, donde haríamos un resumen de lo expuesto por el coordinador, con la encomienda, por favor, en la segunda parte, donde ya vamos a entrar en los criterios específicos y en la tarea, dado que los lineamientos son muy claros y explícitos, nada más hacer consideraciones generales para que puedan ser consultados y la sesión no se vaya a hacer muy prolongada. Tiene luz de la voz. Gracias. En primer término, me permito hacer, como lo comentó el comisionado presidente, un breve resumen de lo que se expuso hasta este momento, sobre todo especificar cuáles fueron las principales modificaciones o los principales cambios de los lineamientos técnicos locales respecto a este documento con los lineamientos técnicos locales que se dejarán sin efecto a partir de este momento. Primeramente, es importante destacar que parte de la naturaleza de los lineamientos técnicos locales surge por las fracciones y las obligaciones de publicación de información que tenemos en nuestra ley local y que no están en la ley general. Es decir, a nivel local nosotros tenemos más obligaciones en materia de transparencia que lo que establece la ley general. Voy a tomar como base lo que establece el propio documento de lineamiento técnico, porque y esto me gustaría que lo verificáramos, porque a mí no sé, coordinador, si me ayudas con esta parte. El documento establece las fracciones en las cuales se está adicionando información en la ley local. A mí me suman, igual me puede ir al comisionado, a mí me suma más de 50. Probablemente aquí, no sé si hay una duplicidad, traigo 9 fracciones adicionales a las obligaciones comunes, 38 en las obligaciones del artículo 83, las específicas del artículo 83,
2 de los partidos políticos y 1 de los sindicatos. A mí me da un poquito más de 50, si gustan lo podríamos validar nada más para que no quedara equivocado el número en el lineamiento. Pero básicamente esos lineamientos lo que buscan es normar todo aquello que no viene en la ley general y que por lo tanto no está en los lineamientos técnicos generales para la publicación de información. Muchas de las cosas que vienen en los lineamientos técnicos generales, pero que les faltaba o que habría que hacerlo más explícito respecto al procedimiento que se debe seguir en el Estado, es lo que también se contempla dentro de los lineamientos técnicos locales. En primer término, me gustaría hablar de la tabla de aplicabilidad. Si bien la tabla de aplicabilidad ya estaba considerada en los lineamientos técnicos locales anteriores, se hicieron algunas modificaciones, sobre todo al formato de la tabla de aplicabilidad, o sea, modificaciones mínimas al formato de tabla, únicamente para hacerlo mucho más claro y que la fundamentación y motivación por parte de los sujetos obligados al momento de solicitar la inaplicabilidad de una fracción, pues no dejaran lugar a duda. También en los lineamientos técnicos locales se establece claramente que los sujetos obligados podrán presentar modificaciones a la tabla de aplicabilidad en cualquier momento. Aquí la única excepción, la única restricción sería en el sentido de que si ya se aprobó el calendario de verificación o si ya se aprobó una fecha determinada para la verificación de un sujeto obligado, cualquier modificación a su tabla de aplicabilidad la tendría que hacer con 40 días de anticipación a su verificación, de tal manera de que el órgano garante esté en posibilidades de tomar las medidas pertinentes durante la verificación. Es decir, aquí es importante señalar que sí pueden hacer modificaciones a la tabla, pero no podrían hacer una modificación a la tabla y que éste les fuera aplicado o tomado en consideración en su verificación si la verificación ya está aprobada con determinada fecha y lo hacen menos de 40 días antes. En ese caso, se tomaría como base la aplicabilidad de las fracciones que ya había sido aprobado en la tabla anterior. Entonces, esto, ¿qué es lo que estamos buscando? Finalmente es un tema de certidumbre jurídica, sí para el sujeto obligado, pero también para el propio órgano garante. El proceso y el procedimiento completo de verificación, pues es un procedimiento bastante tardado y exhaustivo, que nos demanda en promedio de 5 a veces 10 o 15 días hábiles por sujeto obligado a verificar portal y plataforma. Por lo tanto, hacer modificaciones a la tabla de aplicabilidad implicaría carga de formatos, modificación en formatos y una serie de acciones por parte del órgano garante que no nos permitiría brindar certidumbre y tampoco generar información clara para el sujeto obligado en sus resultados. Por lo tanto, aquí lo más trascendente en el tema de la tabla de aplicabilidad es la posibilidad de modificarla, pero el tiempo que con anterioridad a una verificación tendría que modificarse para la aprobación de este pleno. También es importante señalar que el órgano garante pues tiene facultades de manera oficiosa de revisar la aplicabilidad de las fracciones, esto derivado de una verificación o incluso de alguna denuncia pública. Si por una denuncia pública o por el resultado de una verificación advertimos que se inaplicó o se aplicó también una fracción a un sujeto obligado, el órgano garante podría solicitar la modificación de la tabla de aplicabilidad, siempre obviamente dándole el derecho de réplica al sujeto obligado. Cabe mencionar que una vez que se aprueben sus lineamientos y se notifique vía oficio a los sujetos obligados, sí se va a entrar en una etapa en la que se deberá revisar nuevamente la fundamentación y motivación de la inaplicabilidad de diversas fracciones, toda vez que las tablas que presentaron en su momento pues adolecen o carecen de estos elementos, por lo menos a profundidad. En el caso del tema de la asignación de formatos, el Pleno de este órgano garante, en coordinación con el área correspondiente, buscó la manera de que los sujetos obligados pudieran no ser responsables directos de la carga de información, particularmente lo que respecta al artículo 83 de los ayuntamientos y de los municipios. Con las modificaciones y la entrada en vigor de la ley,
lo que sucedió es que cuando se dividió las paramunicipales y cuando se les atribuye la responsabilidad directa el carácter de sujetos obligados directos a todas las dependencias y a todas las paramunicipales y fideicomisos, de los resultados de la verificación diagnóstico advertimos que efectivamente no todos tenían posibilidad de cumplir con todas las obligaciones atribuidas al Ejecutivo o a los municipios. Es decir, a una paramunicipal le estábamos atribuyendo la responsabilidad de la carga de toda la obligación del artículo 83, fracción cuarta, cuando finalmente no todas las fracciones, no toda la información estaba en posesión de dicho sujeto obligado. Por lo tanto, lo que se buscó para no entrar en un esquema de inaplicabilidad, para no entrar en una situación en la que se declarara por parte de este órgano garante que no son competentes, que no les corresponde la carga de la información, lo que se buscó fue que entonces el sujeto obligado nos indicara, no justificando o inaplicando directamente en el portal, sino solicitando previamente al órgano garante o informando previamente al órgano garante, primero, el nivel de involucramiento que tenemos con la información como sujeto obligado y por qué motivo nosotros no tenemos posibilidad de cargar la información en ese formato, porque la información nosotros no la tenemos. Por eso se aprobará en este momento, si así lo consideran los miembros del Pleno, un documento que se le llama una tabla de asignación. No se le puede denominar aplicabilidad o inaplicabilidad ni justificación de información, porque esos son términos que ya están regulados. Sin embargo, lo que sí se va a buscar es que si alguna fracción del artículo 83 de las obligaciones específicas respecto al Estado o a los municipios no tienen control o posesión o administración de la información, los rubros de involucramiento son generación, obtención, adquisición, transformación o posesión. No pudimos hacer variación a estos conceptos, porque si bien pudieran parecer sinónimos unos de otros, porque la ley establece que es la definición de información pública. La información pública se define toda aquella que genera, obtiene, transforma, o adquiere o esté en posesión de un sujeto obligado. Por lo tanto, teníamos que abarcar todos estos niveles de involucramiento. Sin embargo, no va a ser tan complejo para ustedes, los sujetos obligados que nos siguen, porque finalmente es simplemente identificar si hay o no hay un nivel de involucramiento y fundar y motivar por qué. En el caso de que no existiera, sobre todo cuando no exista ningún nivel de involucramiento y donde buscamos que el órgano garante no nos evalúe esa fracción, tenemos que solicitarlo a través de la tabla de asignación. Si no lo hacemos, automáticamente en el momento de una verificación o en el momento de una denuncia pública seremos sujetos a ser verificados y nos evaluarán en función a la carga o no de información de ese formato. Con esto vamos a buscar buscamos evitar que se justifiquen directamente muchas fracciones argumentando que no tenemos nosotros la información o que la información la genera otra área. Precisamente para eso se va a hacer con anterioridad. En el caso de las acciones de interoperabilidad, que de alguna forma está vinculado con este tema, ¿qué son las acciones de interoperabilidad en un lenguaje lo más ciudadano que se puede, después de que nosotros estuvimos muchas horas intentando encontrarle una respuesta a esta pregunta que viene a los lineamientos técnicos generales? Una acción de interoperabilidad es cuando tú buscas que el órgano garante te acepte que la información que tú estás publicando proviene del portal, del servidor, de una acción que ya realiza otro sujeto obligado. Es decir, yo voy a poner ejemplo un partido político. Yo tengo información que también tiene el Comité Ejecutivo Nacional y está cargado ya en cumplimiento de una disposición de la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, en un portal. Ya existe y ya cumple con los lineamientos técnicos generales para la publicación de la información. Por lo tanto, yo puedo, en cumplimiento, o sea, en apego a esta disposición del lineamiento técnico general, decir, aquí está la información y publicar el hipervínculo, o el lugar o el portal donde ya se encuentra esa información publicada en términos de los lineamientos técnicos generales. Sin embargo, para poder hacerlo, tenemos que solicitar al órgano garante que se nos acredite esa acción de interoperabilidad. Es decir, la fracción número tercera del artículo
81, del artículo 84, del artículo 83, lo voy a publicar a través de una acción de interoperabilidad, copiando el hipervínculo de la información que se encuentra en el portal de esta otra dependencia o de este otro sujeto obligado. Es importante resaltar que con esto no nos exime de la responsabilidad de cargar la información ni de llenar el formato. Es importante que quede claro, nada nos exime de la responsabilidad de cargar información de los formatos, así sea una nota o una justificación. En el caso de las acciones de interoperabilidad, se tendría que poner una nota que especifique que esa información se encuentra publicado en ese hipervínculo a través de una acción de interoperabilidad registrada ante el órgano garante. El órgano garante tendrá todas las acciones de interoperabilidad registradas y públicas. Por eso, al momento de iniciar una verificación, al igual que en el tema de la aplicabilidad, nosotros turnaremos a la coordinación de verificación qué acciones de interoperabilidad están registradas para que al momento que el sujeto obligado lo señale como tal, al momento de la verificación, se considere como que cumple con la fracción. Hasta ahí con el tema de la interoperabilidad. Creo que se agregó también de una manera más específica el tema de la información adicional y de transparencia proactiva. Cabe mencionar que en la verificación diagnóstico que se llevó a cabo en el 2017, cualquier información que se encontraba publicada en la fracción 48, en el artículo 81, por parte de los sujetos obligados, se consideraba como que cumplía total o parcialmente con la fracción. Sin embargo, al igual que lo comenté al momento de la presentación del informe de transparencia por parte del coordinador, lo cierto es que no nos apegamos al lineamiento técnico general para la carga de la información en estos dos supuestos. Es decir, con los sujetos obligados, tal como lo presentaron vía informe, subían esas acciones de transparencia proactiva dentro del portal de obligaciones de transparencia de acuerdo a sus archivos, ¿no? Lo que contenían sus archivos y que consideraban que era una acción de transparencia proactiva o información adicional, lo subían, y al momento de verificar no se llevó a cabo la validación del procedimiento de acreditación que procede en ambos casos. El procedimiento de acreditación de información adicional y de transparencia proactiva lo marcan claramente los lineamientos técnicos generales y establecen que se debe aprobar por el Pleno del Instituto la información adicional y la transparencia proactiva. Lo más relevante de estos dos rubros es el proceso de acreditación ante el órgano garante, es decir, yo, sujeto obligado, no tengo información adicional ni tengo transparencia proactiva si esta no se acredita primeramente ante el Pleno. Y es importante también señalar que la información adicional es obligatoria. O sea, todos los sujetos obligados tenemos la obligación de generar y publicar información adicional. Y la transparencia proactiva no es obligatoria. Sin embargo, si se genera acciones de transparencia proactiva y se acreditan al Pleno, en ese momento se genera la obligatoriedad de publicar. Entonces, los cambios más relevantes de los lineamientos técnicos locales, en la parte sustantiva de los lineamientos técnicos locales, es esto. Ya tenemos modificaciones a la tabla de aplicabilidad, una forma de modificarla por parte del sujeto obligado del órgano garante, un término para notificar las modificaciones a nuestro portal, a nuestra unidad, a nuestro comité, lo cual no se tenía anteriormente, y eso generaba conflictos al momento de verificar porque no se notificaba con oportunidad las modificaciones que incluso podían hacer a su portal. Tenemos ya normado la información adicional, transparencia proactiva. Tenemos la posibilidad de no publicar directamente la información, sino justificarla a través de una asignación de formato, fundando y motivando el nivel de involucramiento de la información, y las políticas, como ya comenté, de transparencia proactiva y de información adicional. Lo que sigue después de, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Hasta aquí haremos un corte de los temas generales, agregando nada más que en el tema de transparencia proactiva, una vez aprobada, también es sujeta a denuncia pública para darle seguimiento. Bueno.
Y en la siguiente parte, comisionada, si me permite nada más, de esta exposición y de este video, hacer algunos comentarios generales sobre los anexos, sobre el contenido, sobre básicamente la definición de los criterios sustantivos y los criterios adjetivos, y qué es lo que estamos buscando aquí con estas aclaraciones y definiciones de criterios, para que una vez que los sujetos obligados consulten el documento íntegro, tengan una guía para que puedan comprender el contenido de estos documentos, que comprende prácticamente la página 18 a la página 90, 84. Eso tiene los... Gracias. En el caso del anexo 1 a los lineamientos, que por eso acá entonces como un solo documento, el anexo 1 al documento de lineamiento técnico local, aquí ya se empieza a describir de manera puntual cada una de las fracciones de la ley local que no nos consideraba la ley general. Incluso cabe mencionar que hay algunas fracciones que sí venían en la ley general, pero que la ley local las ampliaba brevemente. Es decir, podía ser una fracción sobre todo en los ayuntamientos, lo tengo presente. Había una fracción que hablaba de un tema presupuestal, pero la ley local agregaba una característica a la fracción. Por lo tanto, no es una fracción adicional, es una fracción que viene con una carga o con ciertas características adicionales. Entonces, lo que se busca en los anexos, por eso los anexos es un documento mucho más extenso que no es viable presentarlo uno por uno, ya nos habla de cada una de las fracciones, de cada uno de los artículos que vienen en la ley local y que no están en la ley general. En el caso del artículo 81, en el caso del artículo 81, ¿y qué se busca en el anexo? Gracias. En el anexo, vamos a empezar con el artículo 81, la fracción 12ª y la fracción 21ª. Y ahí lo que se define es que se identifica el contenido del anexo, hace una transcripción exacta de lo que dice la fracción. O sea, no es un documento que sea difícil de consultar. Aquí establece el artículo 81 y empieza con la fracción, el anexo lo van a ver que va a empezar con la fracción 12ª, en donde habla de información en versión pública, de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de todos aquellos servidores públicos que conforme a la ley y disposiciones aplicables en materia se encuentren obligados a ello. Cabe mencionar que si bien la ley general habla en el artículo 70 también de la obligación de hacer pública la declaración patrimonial, la ley general no habla de las otras declaraciones. Por lo tanto, lo que se hizo es que en este caso particular se utilizaron los criterios para la publicación de la información de la declaración patrimonial para la declaración de intereses y la declaración fiscal. Es decir, al tratarse de la misma naturaleza de la información, de la misma naturaleza, lo único que se hizo fue replicar los criterios sustantivos y adjetivos de las otras dos declaraciones que establece la ley local y que no vienen en la ley general. Aquí lo que se busca, como ya todos ustedes saben, probablemente algunas de las personas que nos siguen no lo tienen muy claro todavía, pero los lineamientos técnicos generales para la publicación de la información prevén dos tipos de criterios, los criterios sustantivos y los criterios adjetivos para la carga de la información. Entonces, los criterios sustantivos, pues obviamente son aquellos que establecen con más profundidad el cómo se va a cargar y qué características debe tener la información. De estos criterios, así como ustedes vean este documento una vez que se publique, en nuestra área de informática ya va a llevar a cabo la elaboración de formatos que cumplan con los criterios que establece el anexo. Es decir, el anexo de la fracción 12, la fracción 12ª, la fracción 12 del artículo 81, que habla precisamente de la información de las declaraciones, tiene 8 criterios, por lo que hace a los criterios sustantivos de contenido, y amplía estos criterios respecto a la información de la declaración patrimonial con 2 criterios más, la fiscal 2 criterios más y la declaración de intereses con 2 criterios más. Es decir, en total hay 14 criterios, pero hay 2 criterios que únicamente aplican a cada una de las declaraciones y al resto de la información no, obviamente porque se trata de información de distinta naturaleza, por eso lo que se va a declarar por cada uno de estos temas es distinto.
pero únicamente las dos últimas criterios. Los primeros 8 criterios son los mismos. Los criterios adjetivos de esta fracción son 9 criterios adjetivos, que aquí finalmente se suma, se lleva una secuencia general, y lo que se hizo fue que se definieron que son 23 criterios en total los que se utilizan para la carga de información relacionada con estas 3 declaraciones que considera el artículo, la fracción 12ª del artículo 81. Así nos vamos a ir uno por uno. Por eso es difícil, no es necesario, vaya, porque digo, finalmente se harán también ya reuniones de capacitación, definir qué dice cada uno de los criterios de carga de información de cada una de las fracciones. Lo que es relevante es que quede claro que el anexo al delineamiento ya establece específicamente cada una de las fracciones que no van a encontrar ustedes en el lineamiento técnico general, y finalmente que el análisis que se hizo de estos anexos están muy ligados a los lineamientos técnicos generales, es decir, no se inventó, no se generaron criterios que no existen ya en los lineamientos técnicos generales. Lo que se buscó precisamente para hacer la carga de información ya un poco más sencilla, pues, tan sencilla como se pueda con la complejidad que implica naturalmente, lo que se buscó en estos anexos es llevar la misma línea de los lineamientos técnicos generales de acuerdo a la naturaleza de la información. Por lo tanto, de las 50 fracciones o de las 50 fracciones o incisos que vienen en nuestra ley local, es de lo que habla cada uno de los anexos. Establece criterios sustantivos y adjetivos. Si bien todo trabajo es perfectible, si bien cada una de las acciones que realiza este propio órgano garante y los sujetos obligados son perfectibles, y estamos siempre abiertos a que nos hagan llegar su retroalimentación, estimamos que es un documento bastante claro, comisionado, que es un documento que puntualiza claramente todos los criterios sobre la carga de información, y estaremos poniendo a disposición en los términos que establecen los transitorios que ya presentó nuestro coordinador. Estaremos subiendo los formatos correspondientes para la carga de información en los formatos. En este momento, lo que sigue, o la parte que sería más importante o inminente, sería el tema de la asignación de formatos, que es la parte que ya se presentó al momento de exponer los lineamientos, y revisar las tablas de aplicabilidad. También las acciones de interoperabilidad, que si bien sabemos que es un tema novedoso y que no tenemos experiencia para hacerlo, la acción de interoperabilidad, al igual que el resto de las acciones de todos los sujetos obligados, lo que se busca es que esté debidamente fundado y motivado, y que se identifique cuál es la acción y dónde se puede ubicar la información. Y en todo caso, al igual que en el tema de la información adicional y las acciones de transparencia proactiva, que cada una de las acciones que tienen que ver con la publicación de información tienen que pasar por la aprobación del pleno de este órgano garante. Con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias, comisionada, muchas gracias, coordinador, por la presentación. Nada más para conocer los formatos, ya están elaborados. Ya están elaborados, no es para activar. Nada más están sujetos a que se publiquen el día de hoy en nuestro portal. También les quiero comentar, estamos en una primera etapa organizando ya las tareas de capacitación derivadas de la aprobación de estos lineamientos, que espero que así sean por este pleno el día de hoy. Vamos a empezar con capacitación en esta sala de capacitación los martes de 9 a 11, empezando el martes 3 de abril, o sea, regresando de la Semana Mayor. En principio, todos los martes de abril, todos los martes de mayo, vamos a organizarnos para hacer una capacitación de grupos pequeños. Esperamos que los grupos sean de 12 personas aquí en la sala de capacitación del instituto, porque es muy complicado dar una capacitación a grupos grandes sobre temas técnicos. Queremos tener una comunicación de contacto y de aclaraciones. Hay un micrositio que se va a liberar el día de hoy en la tarde en nuestro portal para que se inscriban
y está limitado a 12 personas, y una vez que se inscriban se van a brincar a la próxima semana y así sucesivamente. En caso de que tengamos una gran demanda, que eso es lo que estamos esperando, de capacitación, estaríamos habilitando otro día de la semana. Pero vamos a ver primero la respuesta que tengamos en este tema, y una vez que veamos cómo se va desarrollando, estaríamos habilitando también capacitar en nuestra delegación, en la ciudad de Tijuana, para los sujetos obligados de la zona costa. Y eventualmente, si se requiere, organizaremos un evento ya masivo, más general. Tenemos que ver cómo responden los sujetos obligados, y cómo responden las entidades públicas a este programa, ya que la carga de información que se realice en este primer trimestre sería cumpliendo con estos lineamientos, así tengo entendido. Sí. Así es, ¿verdad? Si no hay comentarios, dudas sobre el presente proyecto. Nada más aclarando, si se presenta alguna denuncia pública en este primer trimestre, sería de acuerdo a los lineamientos técnicos anteriores y con la información hasta el último trimestre del 2016. Y hasta mayo, ya sí, después de mayo, cuando se empiezan a presentar denuncias públicas, ya sería con más estudios. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias al equipo de la coordinación, tanto los funcionarios que están aquí en la sede como la ciudad de Tijuana, la comisionada, por este trabajo tan arduo que realizaron para finalmente terminar y presentar el día de hoy estos lineamientos. Vamos a salir fuertemente del mes con el tema de capacitación, con el tema de difusión de los propios lineamientos y de los formatos y tablas de aplicabilidad que tengan que modificar en un término de las primeras 2 semanas de abril. Que todos tengan la información. Hay que hacer si bien hay que subirlo a nuestros portales, también hay que enviárselo a los enlaces de la unidad de transparencia de los 153 sujetos obligados. Que no sea nada más la publicación y obviamente difundir, Jaime, este acuerdo, pues, una vez que sea aprobado. Bien, comentado lo anterior y hecha la presentación por el coordinador y con el apoyo de la comisionada, por favor someta a votación el proyecto de usted. Votación nominal. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de la modificación de los lineamientos técnicos locales en los términos expuestos. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Carlos Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declaran aprobados los lineamientos los lineamientos técnicos modifican las obligaciones locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto de la ley de transparencia, que deben de difundir los sujetos obligados tanto en el portal como en la plataforma nacional. Por favor, para el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Continuando con el orden del día propuesto y no habiéndose incluido asuntos generales en la presente sesión, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Comisionados, miembros de este honorable Pleno, en esta que ha sido la 4ª sesión ordinaria del mes de marzo de esta anualidad, y una vez agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarado la instalación de la presente sesión. Asimismo, fue aprobado el orden del día propuesto desde la convocatoria de fecha 21 de marzo de 2018. Posteriormente fue aprobada también el acta correspondiente a la 3ª sesión ordinaria de marzo de este Pleno en esta anualidad. Asimismo, quedaron debidamente presentados, discutidos y aprobados todos y cada uno de los asuntos específicos que fueron ventilados en la presente sesión. Fue aprobado de manera unánime la primera modificación presupuestal para el ejercicio 2018. En la citada presentación y aprobación también se giraron instrucciones por parte de este Pleno a la Coordinación de Administración de revisar la actualización presupuestal, asimismo la actualización programática correspondiente. También fue aprobado el informe anual de solicitudes de acceso a la información correspondiente al ejercicio 2017 con las
aclaraciones y adecuaciones que quedaron también debidamente expuestas en este pleno. También fue aprobado de manera unánime el acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de Transparencia, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es cuanto, comisionado presidente y miembros de este pleno. Muchas gracias, secretario. Por la relevancia de los acuerdos de este día, por favor, quiero las instrucciones para que se hagan las publicaciones el día de hoy, dado que la próxima semana estaremos fuera, que se publique todo el día de hoy en el portal y que se hagan también las comunicaciones vía boletín a todos los sujetos obligados, dado que el martes 3 tenemos nuestra primera semana de capacitación. También se va a liberar ya el micrositio y en virtud de la urgencia ya de trabajar con este tema que por la naturaleza y por el gran volumen de trabajo que implicó, entiendo que nos retrasamos un poquito, plenamente justificado, pero finalmente se llegó a buen término. Debemos trabajar también ahora con los lineamientos para las personas físicas y morales que reciben recursos públicos en el ámbito privado. Eso también debe estar concluido en el mes de abril, si es posible. Claro que sí, presidente. Por favor, pase el siguiente punto de la orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la fecha para celebrar la próxima sesión y la clausura. Gracias, comisionados. La propuesta es que sesionemos el día 5. ¿Tienen algún inconveniente? Bien. Bueno, el día viernes 6 de